que me preguntaron a mí. No. ¿El que te viste o el que te desviste? No, es muy sensual. Claro. Is it the time to say goodbye? No, ya estamos... Siéntate. Ya, carnal. Tienes enojo, tienes rabia, tienes coraje. Mataste a tu hija. Yo pensé que me dieras un beso y no quería. Sí, porque... Quítate la camisa, Joaquín. Muchas gracias, caramba. Mira. ¿Qué tal, You laugh of yourself? Do I? Are you shy, Sofía? Oh, shy I am. Para conquistar a tantas mujeres en tu vida. ¿Qué hacías? Los expresidentes son como los jarritos chinos. Están muy bonitos, pero ¿qué hago con ellos? Oye, que tiene razón. Esas son viejas. Hola, secretario. ¿Cómo estás, Adela? Qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Dónde andaba? ¿De parranda o dónde? No, trabajando. Pues, ¿dónde? Trabajando en la Secretaría, haciendo las negociaciones conducentes junto con los miembros del Consejo Rector del Pacto por México para poder llevar a buen puerto las iniciativas que finalmente presentó el Ejecutivo y que yo anuncié el 14 de agosto, que finalmente se aprobaron el día de ayer, hoy en la madrugada. ¿Pero por qué estuvo ausente todo este tiempo? No estuve ausente, estuve fuera de ojo de los medios, que es distinto. Ausente Sí, no. Como que percibimos que se hizo a un lado. No, pues porque era el trabajo escrito de los documentos, te llegaban propuestas de última hora de todo mundo, y en la Secretaría lo que se hacía era ver la integración de las propuestas. ¿De quiénes estuvo recibiendo propuestas? De mucha gente. Estuve recibiendo del CENTE, estuve recibiendo propuestas de los partidos políticos integrantes del pacto, estuve recibiendo propuestas de los especialistas de la educación, de todo el mundo. ¿De la CENTE? De la CENTE, pero no directamente, a través de la Secretaría de Gobernación, que se las envió al Consejo Rector del Pacto, y este a su vez la remitió con nosotros. A ver, ¿de dónde sale la reforma, de la redacción de la reforma, secretario? A ver, de las leyes, Las leyes. de la SEP. Ok. Nosotros hacemos 3 proyectos de iniciativa. Esas no son las iniciativas. Esas las presento en abril y a mí me da mucha cosa que la memoria sea tan corta, Sí, lo porque yo aparecí en todos los medios diciendo ya se presentaron las iniciativas para empezar a trabajar el 11 o 12 de abril. De lo que se le acusa a usted quizá, ¿no? Yo no sé si solamente los medios, pero un poco se percibió de que en el momento más álgido no salió el secretario de Educación Pública a defender la reforma educativa. Yo lo que creo es que hubo una insistencia de algunos personajes porque saliera yo a entrevistarme con la CENTE. Ese es el punto. Yo todavía vi ayer la sesión en el Senado y ¿dónde está Choaifet? Yo no puedo recibir a la CENTE como tal. ¿Por qué no, Porque secretario? el titular de la relación laboral con la SEP es el CENTE. El sindicato es su contraparte, se entiende, mi contraparte. se entiende eso. Pero la CENTE es una fuerza real. Sí, pero es una fuerza disidente proactiva del de mi sindicato. contra. Entonces, ¿cómo le resto al sindicato por decisión arbitraria mía la legitimidad que está registrada en el tribunal? Contra eso no hay más que respeto. Bueno, pero finalmente los de la coordinadora pues son líderes de secciones sindicales del país. Ahora con una fuerza real. Vamos a hablar claro. A ver, bien, así Los nos gusta, derechos secretario. de la coordinadora son derechos a ser escuchados y de que sus propuestas sean recogidas. Entonces, ¿por qué los despreció? No, los recibió Gobernación. Pero usted, el Yo formo secretario, parte de un gobierno que los atendió. Entonces, no lo hizo porque así lo establece la ley, digamos. Usted se sienta con su contraparte, que es el sindicato. Así es. Pero, ¿usted cree que hubiera ayudado a que esto pues fluyera de mejor manera en caso de que sí los hubiera recibido? Porque ellos se sienten despreciados, así lo dicen, ¿no? Se sienten despreciados Por el secretario de por el Educación secretario Pública. de Educación, pero al mismo tiempo
tengo que hacer dos comentarios. Vienen. La mayoría está representada por el CENTE, la inmensa mayoría. Y yo no puedo permitir que por culpa mía se sientan despreciados la inmensa mayoría de los maestros por recibir a la disidencia. Así de sencillito. Es una u otra. Ahora, ¿midieron esta reacción, secretario? Porque Sí. bueno, pues conocen a la coordinadora. Sí. Hoy el pretexto fue que no fueron recibidos. Hace un año cuál fue, y hace 2 años cuando quemaron la puerta del siglo XVII de la Secretaría cuál, y así sucesivamente. Esto tiene 20 años, no es de hoy. No subestimaron, secretario, la neta, el poder como fuerza real de la CENTE. A ver, ¿qué quiere decir subestimar? Que hicimos un mal cálculo. Uno, ¿se ha portado de una manera distinta la CENTE en los últimos 10 años? Para empezar a ver si subestimamos. ¿Sí o no? No. Sabíamos. 2, la disyuntiva era seguir aplazando o tener la audacia y la valentía de emprender los cambios con todo y lo que sabíamos que iba a pasar. Pero yo creo que la CENTE tiene que conocer mejor las leyes secundarias para tomar una actitud distinta. Ayer ¿Usted cree que al conocerlas van a tomar una actitud Yo espero. distinta? Porque dentro de la CENTE, pues también hay distintos Y también hay gente buena. secciones, ¿no? Y también hay gente buena. Lo que pasa es que el asunto es que hay una sección, concretamente, que no es del CENTE, la 22. La 22. Pero tampoco puedo tratar con secciones, sin que lícitamente me pueda reclamar el presidente del CENTE. Oiga, no puede usted vincularse a secciones para tratar asuntos de carácter laboral, administrativo o educativo en general, porque el representante soy yo. Y en ese sentido lo hemos acatado puntualmente. Y nuestra relación con el sindicato ha sido una relación buena. Y los escuchamos para que sus puntos de vista estuvieran reflejados en la ley. A la CENTE también se le escuchó por conducto de los instrumentos que ya señalé, de las instancias Fui yo muy que mala ya señalé. anfitriona, pero es No, que, perdón, pero ahí está. Siempre hay forma de remediarlo. Siempre hay forma. Hay que reivindicarse. Ok, entonces, usted me dice que la CENTE conozca mejor, ¿no? La ley, las leyes, los transitorios, etcétera. Pero su agenda es educativa, ¿usted diría? La agenda de la CENTE es educativa, es decir, al conocerla, ¿se puede acabar con este conflicto? Yo creo que en parte se puede reducir. Entiendo hacia dónde vas y en parte se puede reducir. Hay un gradiente político en esto. Y hay otros que son de carácter educativo. Y hay muchos en los que tienen razón. El presidente anunció el día de su mensaje a la nación que van a destinarse fondos públicos adicionales para esas regiones en donde la pobreza, la marginación hizo nacer la protesta. ¿Qué son Chiapas? Oaxaca, Guerrero, Michoacán, un poco ahora estuvo Tabasco y alguna expresión menor aquí en el Distrito Federal. Ahora, en sus cálculos estaba que sin la maestra Elbaester Gordillo esto sería más fácil. Manejar la relación con el sindicato más importante en número de América Latina nunca va a ser fácil. Esté quien esté. 1.200.000, ¿no? 1.200.000, otros dicen que 1.300.000. En fin, el día 23 aparezco nuevamente para iniciar con el presidente el INEGI. Ahora el sí, un censo. censo. El 23. O sea, hemos venido trabajando todo. Ya se hizo la O sea, no andaba fase, de parranda, la fase de secretario. planeación. No, hombre, ojalá. Y ahora vamos a empezar el levantamiento censal. Ya. Entonces, pero con la salida del Bester, entre sus cálculos estaba que sería más fácil transitar esto. Entre mis cálculos estaba que frente a los acontecimientos iba a cambiar
la relación de la Secretaría con el sindicato para bien. ¿Y fue así? Yo creo que sí. ¿Cómo así? Una relación de respeto a la Rectoría del Estado por parte de la Secretaría. Rectoría del Estado que se manifiesta en las leyes aprobadas el día de hoy, la última. ¿Le parece entonces que fue atinada la salida del vestidor? Yo no quiero entrar en juicios de valor sobre un proceso que no toca lo educativo, bueno, eso es sino otro tiene asunto, pero en lo que a usted compete. En lo que compete al sindicato, bueno, la relación cambió. Ya. Y la relación se da en términos de una mayor transparencia entre el magisterio y la secretaría. Luego le pregunto más de la maestra, pero ahora dígame una cosa. Ya tenemos reforma educativa. Ya tenemos. ¿Qué clase de reforma educativa tenemos? Porque pareciera que es más una reforma laboral que educativa. Es en parte una reforma laboral que no por eso deja de ser educativa. Porque entonces todos nos preguntamos, ¿dónde quedan los temas pedagógicos, los planes, la reestructuración, el rediseño de la educación, secretario? Toda reforma de educación pasa por 4 elementos fundamentales que debidamente combinados debieran terminar en que el alumno aprenda mejor. Ese es el objetivo. Mejores maestros. Para eso se hizo esta reforma. 2, mejores planes y programas. 3, mejor infraestructura. Y 4, mejores materiales, apoyos didácticos y tecnologías. Estas son las 4 herramientas de una buena educación, de una educación de calidad. Estamos apenas incidiendo en la primera, que mejores maestros. Tener mejores maestros, que no lo han sido malos por culpa de ellos. Ya lo dije yo en otras partes. La Secretaría dígame algo nuevo aquí, secretario. La Secretaría tuvo mucho que ver en la calidad del magisterio, en que ésta descendiera, porque los sometimos a una serie de requisitos de trabajo administrativo, estar rindiendo informes y levantando actas en 4 horas y media. Que su trabajo su trabajo es enseñar, es decirle al alumno cómo hay que leer mejor, cómo comprender un texto, cómo aplicar el pensamiento lógico para resolver una ecuación, en fin. Ese es el trabajo del maestro. Y también el trabajo de los supervisores se vino abajo cuando los volvimos simplemente agentes administrativos. La Secretaría tuvo parte de esa responsabilidad. Entonces, apenas estamos en lo de mejores maestros. Apenas. ¿A qué hora los mejores planes, la mejor infraestructura, los mejores materiales? Se está trabajando en eso. Ya tenemos, en primer lugar, en infraestructura, ya empezó el programa de Escuela Digna. Van a ser 40,000 acciones de Escuela Digna, coincidiendo con las de tiempo completo, y con una instrucción del presidente. Primero en zonas marginadas. ¿Estas escuelas multigrado son? No. La escuela de tiempo completo es una escuela de jornada ampliada con alimentos calientes y nutrientes al educando. Ya. Ahora. Pero estas escuelas multigrado, por ejemplo, ¿cómo se van a hacer de tiempo completo? Las escuelas multigrado, pues se tienen que hacer de tiempo completo extendiendo la jornada. Pero son de mayor complicación. Exacto. Una escuela multigrado es una escuela donde un maestro da más de un grado. Da primero y segundo. Porque la demanda es mínima, porque el lugar es verdaderamente remoto, porque la pobreza es aciaga. Bueno, pero hay otro tipo de escuelas que son peores. Las unitarias. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué son? La unitaria, un maestro es el director y el maestro de los 6 grados. Lo tenemos que apoyar, tenemos que cambiar sus condiciones de trabajo. ¿Que se va a lograr en un sexenio? No.
Nadie ha dicho ni puede sostener que en un sexenio logremos abatir todo ese... ¿En cuánto, secretario? Porque, digo, yo espero que vivamos muchos Pues años, en pero unos ¿le va a 10 alcanzar años, la vida? En para- unos 10 años, si se mantiene una secuencia, una verdadera continuidad en los programas. Nosotros le hemos dado continuidad a los programas de los gobiernos anteriores. Te voy a poner uno. Las computadoras, que se hizo todo un escándalo ¿Qué por onda la con la comunicación. licita? Bueno, nosotros no somos culpables de que el señor que participó no haya pagado la fianza. Y todavía si vamos a leer cosas antes, nos damos cuenta de por qué. Son 2 señores o 3 compañías que no tienen que ver con la producción de computadoras, sino que participan en el concurso porque lo permite la ley de adquisiciones del año 2000. Esa ley se debe cambiar. ¿Cómo? O sea, cualquiera puede competir Sí. y entonces Mientras pues, yo hago la ley computadora. privilegia el capital financiero. Ya. Mientras tú reúnes capital financiero para hacer tal tarea, aunque vendas pan, haces computadoras. Bueno, las computadoras vamos a aplicar los materiales didácticos que el presidente Fox hizo en su sexenio y que son de lujo, de primera. Oiga, a propósito de lujo y no lujo, los libros de texto. También, bueno. qué escándalo. Los libros de texto. Yo señalé con toda lealtad que los libros de texto tenían 117 errores de ortografía. ¿Qué? Sí. O si usted Pero no lo- los hizo la administración de nosotros. Pero- También lo aclaré. La producción empezó el año Entonces, ¿qué se- pasado. igual se dan y entonces cada maestro ahí tiene que... ¿qué? No voy a decir nombres. Los Así libros va a estar, de texto, secretario. no, los libros de texto, pero te voy a dar tips para que tu inteligencia, que es aguda, los descubra. Los libros de texto comienzan a tener errores garrafales y a nadie parece importarle en 2008. Ya haz tus cuentas. Y piensa quién fue el responsable, quién estaba por ahí. en Él esa o materia. la, o, ¿no? 2008 a 2012, libros de texto plagados de errores. Pero han hecho el escándalo como si fuera en este Bueno, ¿pero gobierno. qué? ¿Y entonces igual se reparten? No, por supuesto. Igual se reparten, sí. ¿Por qué? Porque si no se quedan sin libros los niños. Tuvimos que encontrar una salida de emergencia. O sea, ya ni fe de ratas. Fíjate que se hizo un convenio en ese periodo del 2008-2012 con una empresa extranjera para que hiciera la detección de los errores. La tenemos, pero no se aplicó. Y tenemos mucho que hacer con otros materiales educativos. Pues hay mucho que hacer en esta materia, pero, a ver, yo por eso le preguntaba si esta reforma es más laboral que educativa, No. o si verdaderamente va a transformar la educación en este país. Hay un artículo de la ley que señala que tienes que hacer un diagnóstico casi inmediato de la educación normal para proveer una serie de elementos para su mejora. Eso no es laboral, eso es netamente educativo. ¿Y por qué es tan importante la educación normal? Porque para mí, aunque hay un gran dilema que en los medios educativos se da si deben sobrevivir las normales o no, yo coincido con la CENTE y con el CENTE en el sentido que las normales deben mantenerse, pero deben transformarse. Tú misma en tus noticiarios relatas cómo están las normales y uno tiene que ver porque emerjan de ahí estudiantes mejor preparados, más capacitados, dotados de herramientas para poder enseñar. La ley que se aprobó hoy en la madrugada No más venta de plazas, dice no más, concurso de oposición. Es la única vía para entrarle. Oiga, yo estudié y me saqué puro 10 en la normal. Qué bueno. Aquí está su examen, preséntelo. Y los mejores entrarán. Bueno, esto se difirió por una petición de la CENTE. 2 años. 2 años. 2 años. También ahí fue empezará a escuchada entrar la en CENTE. vigor dentro de En 2015. Ahora, ¿esto no quiere decir que se está postergando entonces este problema para No, dentro de 2 porque años, pusimos secretario? una válvula de escape. Si el año que entra el examen va a ser en julio del 2014, en el examen
ocurre una de dos situaciones, volvemos a hacer otro examen en el 14 antes de entrar a clases, abierto, y entonces participan todos. Primero, que no se inscribe el número suficiente de normalistas para cubrir el número de plazas que se necesita. O que no pasen el examen. Segundo, que no pasen el examen. Y si no pasan el examen, se abre, con todo y el transitorio. Así quedó. Se abre. Claro. Pues sí, si no, Tú ¿de tienes dónde hay que maestros? llevar a los mejores al magisterio. Como tienes que hacer otra cosa importantísima, tienes que incentivar a los maestros, sobre todo a los muy buenos maestros, a que se queden en los lugares marginados. Sí, porque es lo que yo le iba a preguntar. ¿Quién va a querer ir a Pues dar nadie, clases ahí? pues nadie con 6,000 pesos de sueldo y en las montañas de... Nadie va a querer. No, ¿Y entonces? Va a haber un programa de estímulos. Para eso es parte del dinero que anunció el presidente de la República, para que el buen maestro decida quedarse en el lugar marginado. Una norma que fue de mi cosecha, yo la escribí, la sometí a la mesa. A ver. Cuando se preguntaba a la gente de ¿Qué dónde está andaba yo, haciendo el secretario? es que ya no va a haber cambios de maestros en el ciclo escolar. Un grupo tendrá un maestro que asistirá puntualmente los 200 días del calendario. Eso se llama normalidad mínima. Y lo escribió hace 30 o 40 años Pablo Latapí. ¿Y sabes dónde se cumple? En muy pocas escuelas. En muy pocas escuelas. Esa es la normalidad mínima. Esa es otra cosa que está en las leyes y que no es administrativo, ni es laboral. Laboral, es educativo. Es la base mínima para lograr una educación de calidad. ¿Cuándo, secretario? ¿Cuándo? O sea, ¿esta de verdad es una transformación de fondo? ¿Cuándo ya? Lo anunció el presidente el día que tomó posesión. Este es uno de los 5 ejes rectores de su gobierno. Y le ha dado una especialísima preferencia al tema de México con una educación de calidad. En educación de calidad hay que agregar algo, y de equidad. Porque si vas a tener educación de calidad solo para unos Sí, claro. y no para otros, Ya valiste. Sí. qué bonito te expresas, de veras. Serías aprobada. ¿Está mal? No. Serías aprobada con Pues ya de honores. que ya valió en uno, la ya escuela. valió uno. Oiga, a propósito, ¿está molesto el presidente con usted? No. ¿Que no lo saludó No, en el a ver, informe? el presidente es sí sé de dónde viene, Ya ve uno que no se expresa bien, pero lee uno de pronto sí, algunas cosas. Entonces, hasta novelitas, ¿no? El sí, presidente. claro, a mí las novelas me gustan. Sí, a veces, cuando tienen ingenio. El presidente saluda a todos los integrantes del gabinete que están en la primera fila. A los demás no los saluda, y yo estaba en la segunda. Pero yo estaba en la orilla, y el presidente se viene acá y se salta al tercer piso, donde están 2 presidentes de organismos constitucionales autónomos, CNDH y Banco de México, y no saluda a los demás. Ya. Igual saluda a los gobernadores que están en la primera fila y al resto no los saluda. Pero la novelesca solo me alcanzó a mí. ¿Por qué no le tocó en la primera fila o qué? Porque es por orden de la ley orgánica de la administración pública. Yo estoy en el número 14, No es 13. caprichosamente. No Le es tocó. es primero el secretario de Gobernación. Y así Ya. se van dando los lugares como los menciona la administración Ok. pública. Entonces no hay La ley molestia, orgánica. no hay nada. No, ni pues, se va a ir de la secretaría ni pues nada. yo no tengo ningún interés en irme, No está en sus ni estoy planes. enfermo, como se Ah, dijo sí, eso también. eso también es cierto. otra- ¿Cómo otra- está de salud? Mire ¿Bien? usted, decaído, decrépito, en fin. ¿Está bien? ¿Su Estoy salud? ¿Todo bien? perfecto, sí. Ya, bueno. Un poquito gordo. Tengo que hacer ejercicio. No hace, ¿verdad? Y hacía. Sí, pero ahora, Diario. ¿a qué horas? ¿A qué horas? Claro. No sé, dicen los que son vigoréxicos o no sé, muy fanáticos del ejercicio, que siempre hay horas para hacer ejercicio. Yo, francamente, ¿Usted es coincido con vigoréxica? usted. No, oiga, no. Yo soy otras Pero cosas. tiene el ánimo de una vigoréxica. A ver, no con este tema. A ver, yo me acuerdo cuando estuvo aquí sentada el Bester Gordillo,
que dijo no a la no permanencia de los maestros. Y finalmente así pasó la ley, que sí estaba. Y la quitaron. No, la permanencia no. Pues la permanencia es un derecho adquirido, no se puede quitar. Pero así estaba en la ley antes, ¿no? A las 3 reprobadas se iban. No sigue estando. No, pero no se van, los reubican. No. A ver, ahí va, porque es mucho más grave lo que se aprobó en términos de sanción hoy. Ley reglamentaria del apartado B del 123 constitucional en materia de trabajadores al servicio del Estado. Causas de cese previa resolución del tribunal. 1. Faltar 3 días seguidos. 2. Faltar 3 días, sí, sin justificación, en un lapso de 30 días. 3. No cumplir con el deber de puntualidad. 4. No acatar las instrucciones para desempeñar mejor el trabajo, etcétera. Pero, ojo, dice previa resolución del tribunal. Adela Micha no vino a trabajar, ya valió, empleando sus términos. Está bien, no. así lo entendemos. Antes, Adela Micha no venía a trabajar y no pasaba. Era cesada, pero seguía en su encargo porque se iba a juicio. Y hasta que hubiera sentencia, entonces dejaba el cargo. Hoy se aprobó una ley totalmente distinta. Y es constitucional. Van a salir que está derogando el apartado. No, es tan reglamentaria de la una como la otra de la Constitución. Usted no va 3 días, se va. Se va a su casa y tiene el derecho de ir a juicio a defenderse. Nada más que ya no esté en su encargo. Es mucho más duro, ¿no? No está en su encargo y por lo tanto sin goce de ya sueldo. Se separó, ¿qué? sí, ya se separó. Si gana el juicio se le devolverán los salarios, la indemnización correspondiente, etcétera. Ahora, pero lo que decía la maestra era de que eso de que no pasas el examen y te vas a tu casa, o no pasas la evaluación y te vas a tu casa, que eso no lo iban a dejar pasar, y finalmente no lo dejaron pasar, secretario. No, porque afecta el derecho a la permanencia. Hay 2 grandes apartados o tratamientos de la ley. Los de nuevo ingreso, nuevos. Estos reprueban 2 años, se van a su casa. Estos sí se van a su casa. Sí. Los que ya tienen plaza es otro cantar. Son gente que tiene un derecho adquirido a mantenerse en el servicio. Te hacemos tu evaluación, es una cada 4 años. Pero hay que entender muy bien esto. A ti te tocó el 2º año y reprobaste. El siguiente año te tiene que volver a tocar después de un curso de actualización, que es un curso de mejora profesional. Vuelves a reprobar el 3º. Y ya si en el 3º no pasaste, pues entonces te reubica. ¿Dónde? Empezaron en áreas a decir, administrativas. pero no de las escuelas. En cualquier área de la función pública, del gobierno. No en las escuelas. Esa fue otra de las cosas que cambió. Esa fue una propuesta del PAN, la recuerdo. Yo que estaba ausente, recuerdo perfectamente cuando Acción Nacional recomendó esto, porque decía, pues vamos entonces a engrosar brutalmente el personal educativo, tanto administrativo como docente, y tenían razón. ¿Qué pasaba antes? Hasta donde entiendo, pero a ver, los comisionados seguían cobrando, ¿no?, por su sueldo como maestros, pero también como comisionados en donde quiera que estuvieran, en cualquier área. ¿Es así? O sea, un doble sueldo. ¿Qué va a pasar ahora? Un triple. ¿De dónde empezamos? Vamos a empezar. Está usted muy lenta hoy. Necesito que se agilice, porque si no, no va a ser una buena alumna. Con usted es problemático. Viene. Comisionados para desempeño de cargos electorales. Se le pagará el sueldo. No se le pagará ya el servicio. Sin perder antigüedad, para no violentar su derecho. Comisionados del sindicato, condiciones generales de trabajo de 1946 expedidas por el presidente Ávila Camacho.
las pagará el sindicato con las cuotas sindicales. Y 3, el mayor número de comisionados no son ni estos ni estos. Los comisionados en los gobiernos federal y estatal. Claro. ¿Cuántos son? ¡Puf! Miles. Miles. Hay estados que tienen más Aquí es donde que otros. son 3. Mira, pues les incrementas X sueldo para que se vayan a trabajar contigo en el gobierno. Son 2. Dejan la plaza y tú tienes que contratar a otra gente con características similares Claro, y el 3, mismo ya, sueldo. Me queda claro. Es un dineral. De ahí deben salir las aulas mejor construidas, de ahí deben salir los recursos para que aprendan nuestros niños matemáticas y ciencia, de ahí deben salir recursos para que las artes, la música en concreto y la educación física sean posibles en nuestras Ahora, escuelas. ¿de dónde van a salir, vamos a suponer, estos maestros que a la tercera no aprueban su evaluación y se tienen que ir a otra área, un área administrativa de cualquier lado de la función pública? Pues va a haber que contratar otros maestros. No, porque va a haber concursos de oposición que van a estar equilibrándose con la demanda de maestros que haya. Está muy bien pensada la ley, tiene candado sobre candado, está blindado el sistema. ¿Qué opina usted de los gobernadores que siguen pagando sueldos a maestros que no dan clases? Yo creo que esto obedece a una cultura que se dio en México fácil desde hace unos 30 años y que tiene que terminar. Ahora, ¿no de alguna manera, secretario, se juntaron los buenos con los malos? Digo, sin caer en esto de, como dice usted, en la CENTE pues hay de todo y en el CENTE hay de todo. Porque, bueno, pues antes este problema de alguna manera estaba un poco focalizado en algunos estados y ahora ya hay más de 20 estados que están anunciando marchas, paros, manifestaciones, etcétera. Entonces, como que la CENTE y el CENTE, pues ya se juntó esto un poco, ¿no? A ver, aquí entra el concepto de cantidad. A ver, porque ya anda muy lento también usted. Sí, ¿Oye? Bueno, Viene. los hijos no han terminado la escuela. A ver, No, bien. es cierto, es una broma. Oaxaca. Aquí tenemos un problema de días laborados. Pero ahí, en Oaxaca, la sección 22 la ganó la CENTE. La CENTE es mayoritaria en Oaxaca. En Oaxaca. Ahora, va a haber movimientos en Tabasco, en Nuevo León, qué sé yo, estoy inventando. Sí, nada más que ahí va a ser el 1%. Bueno, pero no deja de ser un problema, ¿no? No deja de ser un problema. Ni dejan de estar ahí, ni deben dejar de ser atendidos. Lo que no se vale, y esto lo digo con toda franqueza, yo no me cuido, es que tú pidas respeto. Ayer no escuché a uno solo de los defensores de la CENTE que dijera lo que voy a decir. Tienen derecho a manifestarse, sin duda. Tienen derecho a esto, sí, sin duda. Lo que no tienen derecho a hacer es dejar a los niños sin escuela. Y no hubo uno solo que lo mencionara. ¿Quieres hacer protestas? Que se vengan los líderes sindicales y los comisionados a hacerlas, pero que no dejen las aulas vacías. ¿Cómo no salió todos estos días a decir todas estas cosas, secretario? No me ibas a ver, no me preguntaste. No, ¿cómo no? Si alguien lo buscó, fui yo. ¿Qué podemos esperar de esto que ya han anunciado, esta llamada insurgencia nacional del magisterio? Todavía resistencias, ¿por qué? Porque las leyes tocan intereses creados de muchos años. Intereses políticos. Económicos, pues hay intereses lana económicos. Ahí iba. A ver, o me dejas acabar o concluimos pacíficamente no la se me entrevista. ponga girito, ¿eh? Que así de rudo lo quería yo ver defendiendo la ley. Igual. A ver, viene. Entonces, primer punto, necesitamos que los maestros se den cuenta de que no es la estrategia que emplean la correcta.
Violentar derechos de terceros es algo que no corresponde a un país civilizado que se llama a sí mismo Estado de Derecho. Yo creo que, a ver, no son criticables muchas de sus propuestas, de sus reivindicaciones. Pero sí es criticable la estrategia, ¿eh? Con esa no comulgo en absoluto. Pero no se quiso sentar a dialogar con ellos. ¿Y qué hubiera arreglado yo de dialogando con ellos si lo que ellos dialogaron con el gobierno se llevó en la medida de lo posible a las leyes? A fin de cuentas, la política no es un juego de turista, sino es finalmente es un juego de resultados. Pero entonces parece que estamos, secretario, perdón, frente a una reforma que no dejó contento a nadie. Es decir, pues el gobierno no llegó hasta donde quería llegar, ¿no? No, sí llegó. No, sí llegó. Primero reasumimos la rectoría absolutamente. En aquellos temas que eran bilaterales y que no debieron haber sido nunca bilaterales, eso acabó. Entonces, sí nos dejó satisfechos. Segundo, establecer sistemas de mejoramiento profesional del magisterio están. Tercero, el otorgamiento de plazas por concursos de oposición, ¿cuándo se había dado? Se acabaron la venta de plazas y las plazas heredadas. Que sí, no, y la llegada al arribo por chantaje a las plazas, te falta eso. Ahora, todo el que quiera ser profesor de aula tiene que pasar un concurso de oposición. Y si no la pasa, no es maestro. Ahora, en los hechos, ¿pueden sabotear la ley? Sin duda, se ha anunciado por parte de algún grupo, que espero sea reducido, que no se va a cumplir la ley. Bueno, sí, que dijeron, está condenada al fracaso. La ley se va a cumplir. Se va a cumplir haciendo un gran esfuerzo porque las cosas no se vuelvan más tirantes. Porque haya tolerancia para que no tengamos que lamentar nada. Pero hay aspectos de la ley que no implican el ejercicio de la fuerza. El cese. Te quedas sin grupo y sin cheque. Y esto ya va a ocurrir. Una vez que se publique la ley entrará en vigor. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos consecuentando las cosas que durante 30 años han agobiado a la educación mexicana? No, pero ¿qué podemos esperar entonces de este llamado a la insurgencia nacional del magisterio? ¿Qué podemos esperar en realidad? Porque en realidad podemos esperar una de dos elecciones. El buen juicio para aceptar que las leyes fueron aprobadas por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas mexicanas, o el mal juicio de creer que esta vez va a pasar lo de siempre, que no se van a cumplir. Y yo te lo digo con toda claridad, se van a cumplir. Al pie de la letra, porque si no... Se van a cumplir, no se van a negociar. Pues es que la ley no se negocia, ¿no? No, y menos cuando protege un bien tan importante como es el de la educación. No va a ser una tarea fácil, Adela. Va a ser una tarea muy complicada. Mira, tenemos que empezar la revisión de planes y programas de estudio. Pues sí. Tú no puedes si seguir... Vamos a hablar un poquito de esto. A ver. Tú no puedes seguir enseñando la primaria como le enseñamos. Los niños no saben comprender lo que leen. Llegados a la secundaria incluso. Es decir, la lectura de comprensión terminó. No existe. La matemática, bueno, no se diga, es el terror de las escuelas. La matemática es deducción e inducción, es pensamiento lógico. La matemática te va a servir en la vida para discernir qué hacer frente a un problema personal de tu casa. Una estructura mental, claro. La música, los valores demolidos, se olvidó el civismo y estas cosas, ¿no? Y la ciencia que debe irse administrando porque es el futuro. ¿Qué detuvo el desarrollo de la educación en este país? ¿Qué fue? ¿Qué pasó, secretario?
Yo creo que pasaron Me dice, la Secretaría tuvo mucha culpa. 2 o 3 cosas que son fundamentales. Primero, la relación política con el sindicato. Lo voy a decir claramente, el manejo político del magisterio. Primer tema. Esto trajo consecuencias, cesiones importantes que dejaron a la autoridad sin los elementos necesarios para llevar a cabo programas educativos que se habían dado en el pasado con un enorme éxito. Y si no, voltea a ver a López Mateos con Torres Bodet y recuerda las grandes transformaciones, los desayunos escolares, los libros de texto gratuito, los comités técnicos de planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, el desgano con el que vimos la formación de los maestros. Las normales fueron languideciendo después de la normal de Repsamen, de las grandes normales. Yo me acuerdo que platicando con un estudiante me decía, es que no tenemos por qué aprender inglés sino una lengua indígena. Y cuando fui a Uruguay acompañando al presidente Peña, le pregunté al presidente de Uruguay, ¿por qué enseñan inglés en Uruguay? Y contestó, para que los uruguayos, es de izquierda ese hombre, un gran hombre, para que los uruguayos puedan platicar con los chinos. Pues es la realidad. El inglés no es un problema de OCDE ni de Fondo Monetario. El inglés es el latín del siglo XXI, es la lengua universal. ¿Que le damos la espalda a la realidad para educar de manera distinta a ella? Entonces, esa revisión tiene que ser un planteamiento muy reflexivo y convidar a todos los que quieran y deseen hablar sobre ella. Ahí sí. Pero entonces me decía un poco, bueno, pues ceder espacios al sindicato. Ceder, ¿no?, espacios al sindicato. En los últimos, ¿cuántos años? Pues 24. 24. Luego, el desgano por la formación de los maestros. Luego, la disrupción o la no continuidad de planes, programas y métodos. Cada uno de los responsables que llegaba inventaba una nueva concepción de la educación. Así no se puede. ¿Qué pasó con el Bester Gordillo, eh? ¿Por qué, ¿por qué la enemistad? Yo creo que, bueno... Porque era personal, ya era un asunto personal. Era evidente que habíamos tenido un conflicto personal en la Cámara, pero después no volvimos a tener trato, ni amistoso ni de enemistad. ¿No se volvieron a ver? No. ¿No se juntaron nunca más? Nunca más. Nunca más. Ella aquí, ahí estaba sentadita, dijo que nunca olvidará la ingratitud suya. Y de Manlio Fabio, y etcétera. Que el gran error de su vida había sido ese. Que fue una tonta y que jamás olvidó y olvidará la ingratitud por parte pues suya, que está usted aquí enfrente. Respeto su opinión, pero no la comparto. Pues no, pero... Es todo lo que le voy a decir, porque no voy a ahondar un tema que ya está superado. ¿Está superado? Sí, finalmente sí. Bueno, a la luz de las circunstancias, sí. Pues sí. ¿Cómo le gustaría pasar a la historia? Digo, siempre hay asignaturas pendientes en la vida, afortunadamente, ¿no? Pero ¿cómo le gustaría pasar a la historia? Me gustó mucho una cosa del pasado. Bueno, la gubernatura para cualquier provinciano es el sueño dorado. Junto con él, haber logrado la reforma política del 96, que a mi juicio es la más importante que ha habido, por unanimidad. Se le olvida a la gente. Por unanimidad. Si no es negociador, por unanimidad. Yo le decía que usted es un operador, negociador y rudo. No, rudo no. Y ahora me gustaría concluir mi carrera contribuyendo al deseo que tiene, al propósito firme que tiene el presidente Peña Nieto de que los niños y jóvenes de México tengan una visión más amplia de su futuro a partir de una escuela mejor.
Tenemos que hacerlo, Adela. Tenemos que cambiar muchas cosas en educación. Pero por eso le decía, ¿le va a tocar verlo? Nos tocará verlo. Probablemente no. Alguien me decía cuando entré a educación, no sé si ya lo dije, la educación es como aquel hombre que siembra un árbol y no le puede pedir al día siguiente sombra. Ahora, que no se espere de nosotros el que seamos perfectos. Nos vamos a resbalar y vamos a corregir sobre el camino. ¿Por qué? Porque la dinámica de la vida misma educativa del país hará que esto suceda. En estos meses, ¿cuál ha sido el resbalón? El resbalón más grande en estos meses, híjoles que han sido varios. Pues yo aquí anoto que tenemos tiempo. Tampoco vine a confesión. Eso creyó. Pero, ¿cuál será el más importante de todos? El tema de las laptops. ¿Qué más? Bueno, De la básicamente, reforma. De la reforma, el que quizás debíamos haber empezado un poquito antes, pero era imposible. La reforma constitucional se publicó el 26 de febrero y nosotros 5 semanas después ya teníamos las iniciativas. Dígame un par de preguntas más, porque yo tengo una duda. ¿Quién va a evaluar a los maestros? Porque los lineamientos los hará el instituto, hasta donde entiendo, Sí. ¿no? Sí. Nacional de Evaluación. ¿Pero quién los va a evaluar? Ah, Porque es muy interesante yo creo pregunta. que ahí de pronto no se puede prestar a que, como siempre ocurre en este país, haya corrupción y a ver quién los aplica. A ver, este es un caso de excepción, porque la evaluación de los alumnos la seguirá haciendo la SEP. El INE evalúa el sistema educativo nacional. Pero, ¿quién va a evaluar a los maestros? Exacto, ¿quién? Es una mezcla de los dos. Gente de la SEP, maestros de la SEP, que escoja el INE por méritos a los que se capacite y certifique. No hay de otra. Tiene que ser una solución del interior del sistema educativo. Sí, porque pero- si no, pues se pueden encontrar funcionarios corruptos, ¿no? Se Digo, pueden. Ay, antes se vendían las plazas y ahora se Ay. puede vender el examen. ay, pues, lo que nos ha pasado. Bueno, y entonces, Esto significa que el INE va a certificar a la gente más idónea para evaluar a los muchachos. Perdón, a los docentes. No solo a los docentes, a los directores y supervisores y a una figura de la que nadie habla, que ahí hay todo un problema, los ATPs, asesores técnico-pedagógicos. que también tienen que ser evaluados y serán evaluados. Y que si tú me dices, hay muchos que no tienen la preparación para ser ATP. Ayer alguien de Mexicanos Primero escribió en un periódico que nos había faltado y que era imperdonable el que no se le dieran los resultados de la evaluación de un maestro a los padres de familia. Sí, esa es otra crítica, que cómo van a saber los No padres. lo hacen en Finlandia, porque es un dato considerado personal Privado confidencial. confidencial. ¿Por qué? Porque desordenas la escuela. Tú eres la mejor maestra calificada, 5 están regulares y 1 reprobado. Quiero ver si no todos los padres van a querer que sus hijos estén inscritos en tu grupo y a ver cómo equilibras la organización escolar. Pero Finlandia está muy arriba. Vamos a países más próximos a nosotros. Argentina, Argentina, Colombia, Chile, ¿te parecen? Los datos son confidenciales. El otro rumor, también pernicioso, fue: vamos a perder el trabajo. Esto lo hizo el gobierno para adelgazar la plantilla de maestros. Era el asunto de la permanencia, ¿no? Que ahí Tampoco es- juntaba el CENTE con la CENTE. Tampoco es cierto.
El CENTE ha declarado con responsabilidad, como es el maestro Juan Díaz, que están de acuerdo con las 3 leyes. Sí. Pero a mí aquí la maestra me dijo, yo estoy de acuerdo en todo, menos en el asunto de la permanencia. Y además se les olvida que hay una disidencia del sindicato muy importante y con una fuerza real. La maestra, no voy a usar la palabra controlaba, pero pues ella sí tenía relación con la CENTE, ¿no? Me imagino, el sindicato debe tener relación con todas sus partes. Pues sí. Entonces, ¿no era un buen puente la maestra con la CENTE? Yo no sé si era un buen puente o no. Lo que sé es que cuando iniciamos la reforma, ella ya no estaba en el escenario por las causas que todos conocemos. Y usted muy contento. No, yo muy contento, ¿no? Simplemente describo un hecho objetivo. No, usted no, a mí me dijo que ni quería recibirla, ni le habló por teléfono y que le mandaba las cosas y que las recibían en oficialidad de partes. Yo recuerdo, sí, mira, una vez se mandó un documento, pero los estatutos que se habían reformado le daban a ella la atribución de pedir eso. Y lo firmaron otras personas. Por supuesto no lo admití, porque sí leí los estatutos. Un secretario de Educación que llegue sin leer los estatutos del sindicato está perdido. Entonces, bueno, yo soy de veras un fervoroso partidario de la ley. Ya sé que dicen muchos que eso es rollo. Sí, es rollo cuando no les conviene. Lo que le conviene a México en todos los órdenes es cumplir las leyes. Si son malas hay que cambiarlas. Y si son buenas, en lugar de simular cumplirlas, hay que cumplirlas de veras. Oiga, ¿cómo se lleva con Manlio Fabio Beltrones? Porque bien. Ya hay chisme, nada más es chisme ya. Pero también se fracturó su relación un poco con Manlio Fabio por el asunto de la maestra, ¿no? No se fracturó. Incluso si usted recuerda, cuando fui coordinador, Manlio fue un espléndido presidente de la Cámara de Diputados. Sí, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues por caminos distintos estuvimos haciendo política, pero no coincidimos necesariamente. Sin embargo, yo debo decirle que la relación con Manlio es de hace muchísimos años, de cuando éramos jóvenes, y que además es uno de los políticos de enorme fortaleza negociadora y capacidad de arreglo entre puntos facilitador. de vista, incluso sí, es un gran facilitador. Sí lo es, por supuesto. ¿Habló con él en estos días? Hemos tenido contacto, sí. Hemos tenido contacto. Y con el secretario de Gobernación, supongo, pues de manera muy estrecha, ¿no? También. Y con las 2 presidentes de las cámaras. Entonces sí andaba trabajando. Sí. Sí estuvo trabajando. Sigue trabajando. Sigo trabajando. Ahora, cuando ve lo que pasa en las calles, ¿lo enoja, le da rabia? ¿Qué le da? No, me da preocupación. Me da preocupación de que el maestro, por el no tener los elementos a la mano de conocimiento, viva en el miedo, en la idea de que en cualquier momento le puede caer la guillotina. Eso no es cierto. El presidente no hizo para eso la reforma. ¿Está usted optimista? Sí, y me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta porque es trascendente. Muy. Entonces, ya tenemos reforma educativa. Trascendente, es una reforma sin educativa duda. Trascendente, será un parteaguas. Y además es una reforma valiente, porque se dio en condiciones en las que nadie la esperaba y se dio en condiciones en que todos los factores sociales parecían adversos a ella. ¿Qué tal es usted para las nuevas tecnologías? ¿Le va? Empiezo a darle. ¿Sí? ¿Sabes qué sí me gusta? No debía decirlo, pero ¿sabes qué me encanta? Soy un abogado que me encantan las matemáticas. ¿Sabes por qué? Porque tuve un gran maestro en Toluca. Yo estoy convencido de que las matemáticas te gustan cuando alguien que está enfrente te las sabe enseñar. Sí, claro, como la historia, pues así como es. todo. Pero la matemática casi es que la matemática está en todo en la vida. Sí, en todo. Pero si llegas con un maestro que sepa enseñarla, no te la vuelves a perder. Sí, claro. No te la vuelves, como a ti tu lenguaje. Te lo enseñan muy bonito, muy bien. Florido.
No, perdóname, muchas florituras. con todo cariño y con el sistema de bromas con el que nos Bájele, solemos, secretario, con el que solemos, bájele. ya tú Oiga. estuviste muy durito el asunto. Tenía yo que desquitar. Bueno, pero a todos le gustan las matemáticas y las nuevas Sí. tecnologías, pues eso es matemáticas Claro, aplicadas, ¿no? claro. ¿Y habla inglés? No, lo leo y lo escribo, Ya, pero no lo hablo. ya. Ahora, lee mucho, ¿no? Sí. Novelas no, por lo Ahorita que dice. estoy leyendo de un autor judío norteamericano un librazo que se llama El problema de Spinoza, de Yalom, el que escribió Un año con Schopenhauer, El día en que Nietzsche lloró. Este es el problema de Spinoza, aquel filósofo judío Sí, sí. que es expulsado del propio judaísmo. Es una maravilla el libro, te lo recomiendo. Mándemelo. Antes, Con luego me mucho mandaba gusto. lectura, por eso... Muy bien, Por tienes eso- toda por la eso razón, por mi eso ocurre lenguaje, lo que ocurre. pues, Ya entendí. ya es que mi proveedor se acabó. Se acabó, se acabó. Hoy mismo tendrás el libro. Secretario, muchas gracias.